se va a proceder a la exposición y defensa del título del trabajo titulado El deporte en los alumnos, realizado por el alumno Saad. Cuando usted quiera puede empezar. Buenas tardes, soy Saad, alumno del segundo bachillerato de Sociales e Investigación, y voy a presentar mi proyecto titulado El deporte en los alumnos, que se basa básicamente, como dice el título, en cómo son los deportes en los alumnos, específicamente de este centro. Empezando por el índice, vamos a ir viendo estos apartados en este orden. En primer lugar tenemos la introducción, objetivos, marco teórico, antecedentes, metodología de investigación, resultados, conclusión y por último la bibliografía. Para situar un poco de qué va a ir este trabajo, voy a dar una pequeña introducción. El deporte son actividades para cuidar la salud física, tanto mental como cardiovascular. También tiene otros objetivos como conseguir metas, es decir, si un deportista practica fútbol, tendría como objetivo ser futbolista y así en los demás deportes. El deporte está siendo cada vez más popular y famoso entre los jóvenes de esta sociedad, ya que cada vez son más los deportistas de élite, que son personas que practican actividades físicas para vivir de ello. Este trabajo se basa en algunas definiciones de algunos deportes más importantes y sus conceptos, y también se ha hecho unos cálculos estadísticos de las preferencias deportivas de los alumnos de este centro a partir de una encuesta con preguntas relacionadas con el estilo de vida, preferencias deportivas, entre otras preguntas, que a partir de ahí hemos sacado resultados que de ahí se han sacado unas conclusiones que serán posteriormente mencionadas. Los objetivos en los que nos hemos basado en este proyecto: en los objetivos generales tenemos analizar cuánto deporte se practica en el horario escolar. Como segundo objetivo general tenemos alumnos que practican deporte al aire libre. Objetivos específicos: si creen los alumnos que se debe fomentar el deporte en el horario escolar, razones de la práctica deportiva y cómo afecta al rendimiento académico la práctica deportiva. Para situar un poco lo que es el deporte, en mi marco teórico voy a definir algunos de los importantes deportes, como he mencionado en mi introducción. El fútbol es un juego natural que constituye de dos equipos de 11 jugadores con un juego de estilo tipo ataque-defensa, que fue expandido por los británicos a finales del siglo XIX y que es el deporte más popular, ya que gracias a los británicos que lo expandieron a finales del siglo XIX es importante en el
la duración de la práctica deportiva en horas semanales. La figura 7, la práctica deportiva entre 1 y 3 horas, que es un nivel bajo de ejercicio físico. En la edad 12 es la única edad que en la edad 12 y 17 son las únicas edades que predomina el género femenino, mientras que en la edad 13 y 14 predomina el género masculino. En la práctica deportiva durante la semana entre 4 y 6 horas, que es el nivel intermedio, predomina el género masculino en casi todas las edades, excepto
quiera. Bueno. Bueno, tengo algunas cosillas aquí apuntadas, ¿vale? Puedes leer tu trabajo. Tómatelo todo como un aprendizaje, ¿vale? Para posible, en un futuro, si realizas más trabajo de investigación, ¿vale? Todo lo que te vamos a decir. Lo primero que tengo aquí apuntado es si te has leído tu trabajo. Sí. Completo, el que nos entregaste, tu documento de esos 30 folios, lo has leído entero, completamente, bien leído. Lo he hecho yo. Lo has leído y te da vale. Es que hay faltas de ortografía, ¿vale? Entonces eso en un trabajo de investigación no se puede permitir que haya faltas de ortografía. Es que ya en la portada tiene una errata, ¿vale? Luego tienes una falta también en la portada, no le has puesto la tilde a García, Javier Betanzos García, ¿vale? Y luego en la página 3, Rosalía no lleva tilde, educación, la tilde la lleva al revés, fisiológica, la página 5, fisiológica y anatómica no le has puesto la tilde, en la página 9 Martínez no lleva la tilde, en la página 10 Martínez no lleva la tilde, en la página 13 más no lleva la tilde, ¿vale? Entonces eso tienes que cuidarlo muchísimo, ¿vale? Que un trabajo de investigación pues que no tenga falta de ortografía. Luego los objetivos. Los objetivos no los has puesto en infinitivo, ¿vale? Unos objetivos aquí tampoco en la exposición. Los objetivos tienen que estar redactados en infinitivo, ¿vale? Tanto el principal que has puesto, creo que el principal, uno de ellos sí que lo has puesto en infinitivo, pero el resto de los específicos no los tienes. Entonces me puedes poner a ver, pues eso también un detalle que tienes que tener en cuenta. A ver, has empezado muy bien a analizar, pero luego ya no tiene ninguno en infinitivo, ¿vale? Esos objetivos tienen que ir. Mira, y aquí ahora estoy viendo específicos, tampoco le has puesto la tilde, ¿vale? Todas esas cuestiones, pues tienes que tener mucho cuidado. Luego me gustaría, ¿por qué has elegido esos deportes? Has decidido definir esos deportes y no otros. Tengo aquí apuntado. Porque el fútbol, el baloncesto y artes marciales, ¿en qué te basas un poquito para poner concretamente esos deportes, esos tres? ¿Por qué has decidido poner esos tres? Me gustaría que me contestaras. Porque son los deportes más practicados aquí en Tuntama, según mi conocimiento. Vale, eso es que no me quedaba muy claro. Vale, muy bien. Y luego dices que has hecho un formulario de Google que has pasado a los tutores, ¿no? Sí. Vale, no aparece en
deporte para mejorar su salud física en la mayoría de casos, aunque también en algunos casos para cuidar la salud mental, cardiovascular u otros. Entonces, te pregunto, ¿tú crees que eso le da más importancia al deporte? ¿No crees que el deporte puede tener otros objetivos que no sean solo competir? Como pueden ser cuidar tu salud física, mental y cardiovascular, como dicen las chicas. Sí, pues sí, hay chicos que también practican, según mi resultado también tenemos chicos que practican el deporte con la razón de mejorar la salud, también tenemos la otra razón de diversión, Vale. y también hay chicas que practican, pero es una minoría, la edad 17, que predominan que practican deporte por la razón de competir también. Vale. De acuerdo. Y bueno, luego la exposición, pues nos ha acribillado a datos. La parte esa de los datos, me costaba seguirte, ¿vale? Digo, a lo mejor tenías que haber seleccionado algunas diapositivas, no sé, haberlo hecho de otra manera porque, no sé, a mí tanto dato, me costaba seguirte. Estaba ahí súper atento porque era de 12, 13, 14, 15, 16 años, pum, 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 y datos, y datos, y datos. Se me ha hecho esa parte un poquito ahí, ¿sabes? Difícil de seguirte. Y bueno, en principio es lo que yo he visto de tu trabajo. Yo te voy a hacer una reflexión. Digamos que tú has invertido una cantidad de tiempo tremendo en explicar la diferencia entre el deporte que se practica aquí femenino y masculino. Pero eso realmente, primero, pienso que no es objetivo del todo. O sea, creo que los datos, o sea, las gráficas que tú has puesto son unas gráficas que, o sea, que muestran una información, pero que esa información no obedece realmente a la realidad, en mi punto de vista. También me ha pasado como a él que has dado muchísima información, incluso creo que te has equivocado varias veces en los gráficos, en lo que salía y en lo que tú estabas diciendo, pues me imagino que es por los nervios. Y luego, por otro lado, realmente tú crees que hay que enfrentar tanto que si femenino hacen tanto, masculino hacen tanto otro, eso en realidad no te lleva a ninguna parte. O sea, lo que estamos fomentando todo es el deporte en general, ¿no? Sí. Y intentar acercar cada vez más todos los problemas que pueda haber para realizar deporte, tanto para las chicas como para los chicos. Entonces, eso es un poco como muchas de las mujeres que están aquí probablemente se hayan sentido hasta un poco dañadas de decir, bueno, pero en realidad no estás recogiendo motivos reales o motivos intrínsecos, son los que tú has planteado ahí, pero no los que realmente a lo mejor una mujer tiene para no realizarlo. Entonces, podría haberlo enfocado de otra manera, es decir, que fuera pues en relación al deporte, qué nos aporta a nivel de salud, a nivel de tal, en vez de enfrentar chicos con chicas, ¿entiendes? Porque eso en realidad lo único que hace es como aumentar una llaga, no nos aporta a nadie nada, ¿entiendes? Los resultados son objetivos, lo que pasa es que algunos motivos sí podrían ser un poco subjetivos, pero los resultados son objetivos y la comparativa del género masculino y femenino también hemos visto que tanto el género masculino y el género femenino están de acuerdo en que se debe fomentar más el deporte en el horario escolar y que practican deporte al aire libre y que afecta positivamente al rendimiento académico, que es la intención que quiero transmitir a vosotros, que la parte deportiva afecta positivamente al rendimiento académico. Esa es la intención que quiero transmitir. Yo por mi parte creo que ya... ¿Sí? ¿Puedes pasar tú? Pues yo ya suscribo todo lo que han dicho los compañeros. Desde la primera página hay errores ortográficos, tipográficos, deja espacio delante de la coma y después, eso es un error muy importante en un trabajo. Los signos de puntuación están utilizados correctamente. Hay muchísimos errores desde la primera página en la portada que son muy llamativos en un trabajo de investigación, demuestra poca profundidad.
luego yo me planteo si además de esos formularios Google Form no te llamaba la atención el que las mujeres practiquen deporte por estética y los hombres por rivalidad y no hayas buscado eso en algún estudio que lo avale. Si te has quedado solamente con el